Entonces, el liderazgo es una cosa que es compartida en un equipo de trabajo. En un equipo de trabajo es como un equipo de vóley, en donde se van produciendo las rotaciones. Y esas rotaciones, que en un equipo de vóley son automáticas, en un equipo de trabajo no van a ser automáticas, sino que van a ser proactivas en función, porque digo, ¿sabes la diferencia entre proactivo y reactivo? El proactivo es una persona que da un paso al frente y se pone a trabajar, y el reactivo es el que hay que andar empujándolo, pinchándolo con un bastón o una chicana para que se mueva. ¿Ah? Entonces, ¿por qué proactivo? Porque en el momento en el que uno detecta, primero, el reconocimiento de la capacidad de los miembros del equipo es un reconocimiento que es de todos, inclusive del que tiene las capacidades. Muchas veces tenemos capacidades, y esto se lo cuento yo porque a mí me ha pasado, que consideramos que no son valiosas, porque por lo general, como las tenemos, no las valoramos. Yo empecé a dar clase en la Universidad de la Concagua hace 14 años, y el director, el director no, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Facultad de la Concagua, que es de donde depende diseño, y de ahí a lo mejor venga la mirada mía del diseño como parte de la empresa y de la administración de empresa, porque diseño no está ni en arquitectura y no está en otras carreras, sino que está en ciencias administrativas. Entonces, se considera que el diseño y la publicidad son técnicas que tienen que ver con la administración de empresas. ¿Ah? Que ahí Joaquín creo que le llamó la atención, y en la devolución que me hizo, hacía un comentario respecto de esa mirada. ¿Mm? Y entonces, eso también es del INTI. Yo he trabajado, he sido consultor del Ministerio de Industria y Tecnología de la Nación, he trabajado mucho con el INTI en programas del INTI, este tipo de cosas, y el diseño forma parte de la empresa. En la... ya me perdí, no sé por qué me fui para este lado. Bueno, en la En la facultad, cuando llegó, yo empecé a trabajar, la persona que me invita a dar clases en la facultad es el decano de la facultad, que nos alquilaba la primera oficina que tuvimos nosotros, donde teníamos diseño latino, que era una casa, un taller donde fabricábamos y construíamos cosas. En esa época trabajábamos mucho con el supermercado Bea, con el shopping, con la Coca-Cola, bueno, con empresas que eran grandes, por ahí eran demasiado para lo que nosotros podíamos hacer o teníamos capacidad de hacer, pero dábamos buenas respuestas. Eh, y son empresas con las que no es, uno trabaja bien durante un tiempo, le puede llamar la atención, pero después a la larga no me gustó trabajar, y prefiero trabajar con empresas más chicas, en donde uno tenga directamente contacto con el dueño de la empresa. Con las empresas grandes siempre vos terminás trabajando a través de intermediarios, y es muy difícil llegar a quien toma las decisiones. Entonces muchas veces las decisiones se ven desfiguradas en el juego este del teléfono, entre que vos se lo das al junior de marketing, el junior se lo pasa al gerente, y entonces le agrega una idea, y el gerente se lo pasa al gerente general de la empresa y le agrega otra idea, y cuando llega al directorio la idea es de todos, o tiene un solo dueño si se gana, o sea, si sale bien, y es de nadie cuando sale mal, ¿no es cierto? Entonces, más vale siempre tratar, o para mí, no se los digo esto como consejo, sino en la solución que yo encontré, fue siempre tratar directamente con empresas pequeñas y medianas, y hablar directamente con el que toma las decisiones, y hacer partícipe el que toma las decisiones de la empresa de las decisiones de diseño. Entonces, yo les estaba diciendo de que uno no se reconoce sus propias habilidades. Juan Farrés, que era la persona que nos alquilaba, veía las cosas que nosotros hacíamos, hace la carrera de diseño dentro de la Facultad de la Concagua, junto con otros profesores de ustedes. En la formulación de esa carrera intervino mucho la Alejandra Ricciardi, fue ella una de las gestoras de que existiera, y cuando llega la primer cohorte de esa carrera, cuarto año,
me dice, vos tenés que ser director de tesis. Yo digo, mirá, Juan, yo no tengo formación profesional, perdón, no tengo formación docente, empecé a dar clases hace 4 años porque vos me insististe y me dijiste que tenía que estar dando clases, qué sé yo. Y me dijo, no, dice Álvaro, vos tenés que acostumbrarte que cuando alguien como yo, que tiene 20, 25, 30 años en docencia, te dice que vos servís, vos servís. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Muchas veces nosotros no valoramos nuestras propias capacidades, porque las tenemos y como las tenemos consideramos que las tiene cualquiera. Y no es así, no las tiene cualquiera. Son capacidades propias y tenemos que conocerlas y reconocérnoslas nosotros mismos. Y reconocérselas a los demás. Ese reconocérselas a los demás y reconocérselas a uno mismo es lo que les va a permitir, cuando trabajen en equipo, poder decir de todas las personas que están acá, el que tiene más capacidades para resolver este determinado tema es tal. Y entonces ahí pueden dejar el ego de lado y pueden dejar de participar en todo. Y pueden empezar a delegar y pueden empezar a dejar que los demás se apropien también de los éxitos y de los trabajos y de las cosas. Y eso genera, eso relaja. ¿Mm? Contrariamente a lo que uno piensa, que podría ser, o a lo que yo pensaba, ¿no es cierto? Eso relaja. Yo puedo poner el peso que tengo sobre los hombros en mi mujer, puedo poner el peso que tengo sobre los hombros en el Mariano, puedo poner el peso que tengo sobre los hombros en la Coti, puedo poner el peso que tengo sobre los hombros en el Jerónimo. Con el Jerónimo trabajamos juntos desde hace, no sé, debe hacer 15 años. Empezamos a dar clases juntos y nos conocimos dando clases en Río Cuarto, a través de esta otra persona que es el Marcelo Ortega, que es el director de la carrera de Río Cuarto, una carrera en diseño de la Universidad de Mendoza, y empezamos a trabajar juntos. Y hoy somos socios, ¿ah? Y hay proyectos que maneja él de los cuales yo no tengo la menor idea, y viene el fin de mes y me dice, mira, en esto ganamos tanto y toma, y hay proyectos que manejo yo en donde él no tiene ni idea, y le digo yo, mira, que quedó tanto, Tomás, y por ahí puedo llamarlo un día a la noche y si mañana se me complicó con las clases, podés hacerte cargo vos de tal local, sí, no te preocupes, que es lo que necesitas que hagamos, tal y tal cosa, y de la misma manera hace él conmigo. Entonces, fíjense cuál es el nivel de confianza y cuál es el nivel de la comunicación. Y ha estado en cuarentena no sé cuánto tiempo y nos debemos haber hablado unas 5 o 6 veces en 20 días. Ni siquiera hace falta hablar todos los días. ¿Ah? Pero para eso tienen que tener la confianza de que el otro está haciendo el mejor esfuerzo y que uno está haciendo el mejor esfuerzo. Y si hay errores, y bueno, ya después veremos cómo lo solucionamos. Nunca es tan grave. ¿Ah? Piensen en la incertidumbre. Vivimos en un mundo de incertidumbre y la incertidumbre nos va a acompañar, los va a acompañar desde que nacieron hasta que se mueran. El control, creer que uno tiene control sobre las cosas, es una ficción. El error es consecuencia directa del hacer. El que no hace no se equivoca. El que hace se va a equivocar y tendrá que ver cómo se le arregla para resolverlo. Y de alguna manera lo va a resolver. Todos tenemos la capacidad para resolver los problemas que se nos van planteando. ¿No? Respecto de la segunda, de la primera práctica, no sé si ustedes se habrán dado cuenta de qué es lo que yo quise hacer, perdón, de la segunda práctica, pero en educación se llama apropiarse del término. Yo sé, porque he corregido los trabajos que ustedes han hecho, que quien más o quien menos, y aquí aparece otro concepto de educación que es el umbral próximo, ¿ah? que de alguna manera, ¿no es cierto?, algunos que sabían más, saben hoy un poco más de cómo utilizar esas determinadas palabras, y a los que sabían menos, por lo menos las conocieron y ya saben más o menos cuál es el significado. Es importante que ustedes aprendan a hablar con los términos correctos, y por eso es la búsqueda que he hecho respecto, o el planteo, o el juego que les he propuesto a través de esta investigación, de conocer otros términos, otras cosas, saber de dónde nos vienen los conocimientos, porque el diseño nosotros no podemos decir que sea una ciencia, es una disciplina que tiene que ver con el conocimiento de una serie de técnicas y de una serie de cosas que vienen de diferentes disciplinas, ¿no? O de diferentes ciencias. Y en el juego que planteamos de ir generando esa mediación, piensen que nosotros tenemos que dar respuestas y esas respuestas no son consecuencia de una sola, son consecuencia de una multiplicidad de factores. O por ahí los que les cuesta hablar más difícil dicen, a los que quieren hablar más difícil dicen que está atravesado por diferentes ejes,
o pónganle el nombre o las características que quieran, pero es una respuesta que tiene que terminar siendo una solución a una multiplicidad de condicionantes y de cosas que están dando vuelta por ahí y que de alguna manera tenemos que mediar y elegir, como en eso que yo les decía, entre lo funcional operativo, lo estético formal y lo tecnológico constructivo, que son tres patitas, ¿no es cierto?, en donde nosotros vamos viendo qué importancia le damos a cada una de esas tres, y entre las tres vamos enderezando la mesita y viendo de que la cosa quede en condiciones. ¿Ah? Entonces siempre se trata de mediar. Diseñar es mediar. ¿Ah? Es mediar entre diferentes aspectos, los aspectos tecnológicos, los aspectos funcionales, los aspectos de carácter comunicacional y este tipo de cuestiones. Y siempre vamos a mediar con los recursos entre las personas y todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Y bueno, y lo que les ha servido eso ha sido para apropiarse de términos que a lo mejor no conocían y que forman parte de los conocimientos que tenemos que tener para resolver los diferentes tipos de problemas que se nos van presentando. Bueno, y lo otro que me parece importante es que son ustedes diseñadores, ¿cómo se llama? Gráficos, perdón, diseñadores de productos, pero son diseñadores, y yo quiero darle ahora al Jonathan, que es el único diseñador gráfico que tenemos cursando con nosotros, así como la semana pasada le tocó a la Lucía respecto del tema del dibujo arquitectónico, darle la palabra al Jonathan para que les explique algunas nociones de diagramación para que puedan mejorar la diagramación de los trabajos que presentan. Perfecto, bueno, ahí vamos. Bueno, entonces, bueno, los temas que vamos a abordar son los siguientes: la composición de la página, que es más o menos el tema de ver el tema de márgenes, muy así por encima, lo que va en una página, que es como un poquito más intuitivo, algunas cuestiones, algunos tips en estilos que pueden llegar a usar para optimizar los niveles de legibilidad, y algunas que otras referencias y algunos otros recursos que les pueden llegar a ayudar. Así que pasemos. Bueno, para empezar, bueno, la mayoría de los diseñadores gráficos, el programa con el que trabajamos es generalmente Adobe InDesign, para lo que es el tema de maquetación de textos, presentaciones. Esta presentación, de hecho, se hizo con InDesign. La mayoría es muy factible que no lo estén usando, no lo conozcan. Es un programa que, al tener la interfaz similar a la de Illustrator y Photoshop, se maneja de una manera muy similar, entonces como que si a alguien le interesa instalarlo, tenerlo, va a ser como muy fácil de manejarlo y van a tener algunas de las herramientas que vamos a ver acá. Sirve para hacer todo ese tipo de material, mucho del cual igual se puede hacer con Illustrator. Illustrator, tengo entendido que es el programa que muchos quizás sí están un poquito más familiarizados. Otros capaz que trabajan con Word o con Google Docs, y hay algunas cuestiones acá que también les pueden llegar a servir, aunque sea como para disparadores, si bien la configuración del programa es otra. Así que bueno, pasemos. Bien, esto es como una capturita de pantalla así muy rápida, como van a ver, de que justamente es como les decía, la interfaz es muy similar. Muchísimas de estas herramientas las van a encontrar quienes trabajen en Illustrator en ese mismo programa. Pasemos. Bien, ahora sí entrando, bueno, la composición básica de la página se me ha desfasado un poco. Comprende 4 márgenes, y eso es más o menos lo que les tiro, una configuración que yo suelo usar más o menos, donde a la página, en vez de verla con un lado izquierdo y un lado derecho, se ve con un margen interior, que va a ser el margen que va a estar tocando lo que podría ser el lomo, el broche, en el caso de que esté abrochado, un anillado, etc. Ese lado del margen siempre debería tener, yo le he puesto ahí 30, es 30 milímetros, es una configuración que se suele usar. Ustedes pueden usar más si quieren, pero es algo que se recomienda muchísimo. Ya vamos a ver por qué afecta en otros lugares. El margen inferior es algo sobre lo que también me voy a detener, la parte de abajo, que también debería tener un poco más de margen. El hecho de que por ahí, generalmente para textos de producción,
larga, se puede llegar a utilizar para lo que es el foliado, para que es indicar número de página, para indicar capítulos, sección, etcétera. Sí conviene dejarlo y aparte se ve como mucho más organizado, mucho más prolijo. Si le dejan un poco más de espacio, los márgenes exteriores, esta presentación yo creo que ustedes la van a tener disponible, si la quieren usar, son valores, perdón, de referencia que pueden llegar a usar a la hora de hacer la composición, y lo que se indica en el gris es el espacio, la caja útil, o el espacio donde ustedes van a estar componiendo. Pasamos. Bien, esto rapidísimo, es prácticamente intuitivo, son como los elementos que vamos a trabajar, que son los elementos que se configuran, el título, la bajada, que suele ser como la descripción, puede ser el nombre del autor, puede funcionar como una especie de subtítulo o una descripción, dependiendo del tipo de trabajo que sea. Tenemos el subtítulo en secciones, puede ser una consigna, una pregunta, un enunciado, y el texto base, le vamos a llamar texto base, o es el texto así. Habíamos estado hablando de los epígrafes, creo que quedamos en eso, en las notas al pie, el foliaje, que es el número de página que van a encontrar abajo o arriba, dependiendo del tipo de composición y lo que ustedes decidan, dónde lo quieren ubicar. Esos son como otros elementos como secundarios con los que ustedes van a interactuar en un texto. Sin embargo, bueno, la idea por ahí era más trabajar los elementos estos básicos de los que hablamos al principio, todo lo que tiene que ver con título, bajada, subtítulo y texto base. ¿Pasamos? Bien. Bueno, dentro de los caracteres, esto aplicaría a todo el texto, pero ahí lo que está en pantalla es como un ejemplo de un texto, un lorem ipsum, donde, bueno, se trabajaron ajustes básicos en párrafo, color y en carácter. Solo me voy a detener en cada uno un poquito como para tirarles también algún tip. En carácter principalmente, bueno, se puede ver de que para el texto base se utilizó una tipografía X, en este caso la Raleigh regular, con una variable en bold, no hay como ningún secreto ahí verdaderamente. El cuerpo de texto también es algo que ustedes han trabajado todo el tiempo, no necesito decir mucho más de que generalmente las tipografías para impresión, para visualización en pantalla ni hablar, pero para impresión, muchísimas tipografías que van a encontrar posiblemente en Google o en otras páginas soportan un espacio, un cuerpo tipográfico de 10 puntos, digo porque por ahí en términos de legibilidad, por ahí queremos realzar y se puede hacer justamente como realzar un texto que se lea mejor, se puede hacer con otros ajustes que son los siguientes. Dentro de carácter tenemos, por ejemplo, el interlineado y el interletrado. El interlineado en estas aplicaciones, justamente en Illustrator o en Adobe InDesign, en Word y en Google Docs es un poquito más difícil de lograrlo, se puede tocar un poquito el interlineado, ahí hay como un buen ejemplo. ¿Te puedo interrumpir, Johnny? Sí. Una cosa, a lo mejor lo soporte a los 10 puntos, pero una persona de más de 45 años no puede leerlo, porque tiene presbicia. Entonces, tienen que pensar que es un documento que ustedes están llevando a la práctica para ser leído. Y entonces yo le diría, puede que una letra o un cuerpo tipográfico de 12 puntos quede demasiado exagerado, pero eso me permite a mí, los 12 puntos los leo sin anteojos. Si tiene menos de 12 puntos, ya necesito anteojos para leerlo. ¿Ah? Y eso le pasa, o le va a pasar a la mayoría de las personas que los contraten a ustedes al principio de su carrera, que van a ser todas personas que van a tener 45 años o más. Entonces tengan en cuenta que muchas veces en ese juego de que hablábamos recién, de que el diseño tiene que mediar entre diferentes aspectos, por ahí hay que mediar la estética con la funcionalidad, que si yo hago una tarjeta personal con un cuerpo tipográfico 6, la tarjeta personal tiene la intención de comunicarse con alguien o de que alguien se comunique conmigo y estoy atentando contra mí, contra el objetivo de esa tarjeta, que es la comunicación, si le pongo un cuerpo que después la persona que la reciba no pueda leerla. ¿Está bien? Uh-huh. Seguí.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Vale la aclaración. Más o menos ubicar entre, hay algunas que incluso admiten menos, yo estoy como en el otro extremo, pero más o menos entre 10 y 12 es como un buen tamaño tipográfico, que justamente en casos donde por ahí haya lectura reducida, incluso tocando el interlineado como está en el ejemplo, es una manera también de optimizar, no solamente para las personas que están con una que pueden llegar a tener algún problema, alguna dificultad para leer, sino incluso en casos donde se tratan de producciones de texto muy largas, donde hay que leer muchísimo contenido, también se pueden llegar a originar dificultades incluso en una persona que pueda ver muy bien sin anteojos, etc. Por eso el ajuste interlineado me parece como fundamental. En esta tipografía de cuerpo 10 se trabajó con un interlineado, un interlineado de 15, 14, 15 puntos, ustedes es algo como un trabajo sensible que ustedes pueden empezar a hacer, es algo que yo personalmente, nosotros en realidad en diseño gráfico hacíamos, esta vez tuvimos una materia que era tipografía, estábamos como todo el tiempo con los ojos entrecerrados, estuve todo el segundo año con los ojos así entrecerrados y ustedes van a poder distinguir que se lee, se aprecia muchísimo mejor el texto con ajustes así. Otro menor es el tema del interletrado. El interletrado con tocarlo mínimo, pero muy mínimo, ya van a ver de que puede llegar a lograr resultados mucho más eficientes. El texto verdaderamente se puede llegar a entender mejor. En color de eso, bueno, vamos a hablar como un poquito enseguida. Y en párrafo, la única aclaración que está es el tema del justificado. El justificado es una herramienta utilizada, sobreutilizada, sobrevalorada y muy mal utilizada, no solamente por gente ajena al diseño gráfico, a este tema, porque nosotros también, de hecho, lo usamos y lo usamos muy mal. Este es un ejemplo de justificado, que son los justificados que hacen la mayoría de las aplicaciones. El justificado a diferencia de lo que es un marginado a la izquierda o un marginado a la derecha, no es un ajuste, por decirlo así, no es un ajuste mecánico, sino que es un ajuste óptico, por decirlo así, lo cual quiere decir que es un ajuste que necesita una configuración de antemano. Acá en el texto que está de ejemplo van a ver que existen un montón de calles o de surcos. Son esos espacios en blanco que si ustedes cierran los ojos los ven. Hay palabras que van a ver que se destacan más que otras, mientras que en otras líneas van a ver palabras donde parece que estuviera como todo demasiado junto, demasiado es porque el justificado justamente es algo que yo personalmente no recomiendo, es algo que yo ni siquiera uso, porque incluso hay una configuración que si a ustedes les interesa pueden buscarla, está como en Google, hay 2 o 3 configuraciones que se pueden llegar a usar, pero es un trabajo tan sensible a tal punto que incluso haciendo esta configuración medio mecánica que existe, eh, también depende de un trabajo posterior de cortar palabras, veo cómo cambia esta palabra, saco, agarro el diccionario de sinónimos. La verdad que no es algo que se recomiende. Los textos con bandera izquierda, con bandera derecha, perdón, o marginados a la izquierda, como pueden llegar a conocer, quedan muy bien, son muy atractivos, depende muchísimo si ustedes utilizan el corte de palabras, un corte de palabras sano, no estar capaz que cortando todas las palabras, pero un corte de palabra como por ejemplo hay en el ejemplo, a partir de palabras que tengan 3 letras o 3 caracteres, cortarlos es algo que les puede llegar a quedar mucho mejor. No queda igual que el justificado, obviamente, pero el justificado no es algo que nadie debería usar porque, salvo en muy pocos casos, y también, repito, con un trabajo de producción muy grande puede llegar a quedar bien, pero es algo como que yo siento que es un esfuerzo a veces que no necesariamente suma el resultado. Así que bueno, Ahora, pasemos. acá te hago Sí. otra aclaración. Es mucho más fácil leer un texto cuando las líneas llegan hasta el final, digamos, no sé, como decías, bandera, o sea, textos justificados que leer textos con bandera. O sea, fíjense que ustedes recorren la línea así, pasan abajo y se van a la punta. Cuando los textos quedan cortados, es más difícil, es más lenta la lectura. Entonces tienen que tratar de que los párrafos les queden en la medida de lo posible los más justificados que se puedan. No sé si a eso te referís cuando vos decís corten 2 palabras, corten 3 palabras.
Por ahí, Totalmente, totalmente. por ahí también sea un esfuerzo excesivo el decir, bueno, no usen el justificado del Word, ¿no es cierto? Más para una presentación de un trabajo, de una cátedra, en donde por ahí puedo Exacto. decir, bueno, le pongo el justificado del Word, pero tengan precaución que por ahí les quedan un renglón de 3 letras y con de 3 palabras, y con el justificado del Word les queda mañana será domingo. Y eso también se ve mal, ¿está bien? De hecho, perdón que te interrumpa, hay Sí. como un ejemplo acá en este texto, como la última palabra, así del último párrafo, que eso se llama, nosotros lo conocemos como una viuda. Es como algo que también queda como muy, eh, estoy tratando de buscar una palabra, es algo que queda mal, es algo que queda hasta ordinario, es algo que no suma, no, el tema de las vivas es algo, capaz que eso es un ajuste como muy fino que no necesiten, pero viéndolo a comparación de los otros 2 párrafos van a ver de que queda mal, queda como algo así, encima es una palabra colgada, así, capaz que encima hay veces que a mí me ha pasado como que a veces queda una palabra como si fuera todo, y queda como esa palabra, la palabra todo, así al final es algo que eh, se ve desprolijo, verdaderamente, es algo que también deberían evitar, pero eso ya capaz es muy a lo fino. Pasamos, así ya terminamos de ver esta partecita. Bueno, después en otros ajustes ya estuvimos hablando de cómo trabajar el tema del carácter, el párrafo, colores. Hay muchísimas guías de colores que ustedes seguramente por la carrera de ustedes han utilizado. Yo al final les voy a dejar como uno que yo uso muchísimo, pero igual para este tipo de producciones, así lo que tiene que ver con informes o presentaciones así que son de textos de lectura mediana larga, no conviene quizás utilizar una paleta como tan variada, incluso se pueden llegar a soluciones muy eficientes utilizando quizás un mismo color en distintos valores, o en distintos valores, perdón, en distintas grados de opacidad, o combinando una armonía de colores. Por ejemplo, en el ejemplo estaban viendo donde lo único que se utilizó fue un negro al 90%, después el otro no me acuerdo si era como al 60%, ya con eso trabajaron color, quedó bien, se distingue, y es mucho más eficiente que a veces meter 2, 3, 4 colores porque lo diga una paleta. Por otro lado, he ubicado dentro de los ajustes secundarios o estilos secundarios que pueden llegar a utilizar la combinación de tipografías. Al final les voy a dejar una página donde yo puedo encontrar muchas combinaciones de tipografías. Es algo que es un detalle que queda bien, es algo que habla muchísimo como de que se esmeraron en la diagramación, el tema de Sí, que combinar ojo tipografías, también con pero no es algo que ojo con las tipografías que combinan. exactamente, a eso iba. Las tipografías combinadas no siempre quedan bien, hay muchísimas guías, que por eso es que les voy a dejar al final algo para que repasen, hay muchísimas guías que les pueden llegar a servir de tipografías que van, tipografías que no, y por eso mismo he ubicado de que una forma en primarios he ubicado de que una forma, la que me parece a mí más eficiente de resolver un trabajo es utilizando una misma tipografía en quizás 2 variables. Una misma tipografía, por ejemplo, utilizada como en el ejemplo, de una bold a una regular, es algo que puede llegar a dar muchos más resultados, se ve mucho más interesante y también habla de un trabajo de sensibilidad. Voy a pasar a leer una fluidez de lectura. A eso íbamos a ir enseguida. Está genial la sugerencia porque eso íbamos a ir ya nomás. Así que bueno, pasamos. De hecho es lo que seguía. El ancho de línea para los textos, esto tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando de los márgenes más temprano. Tenemos la diferencia que hay entre un primero que utiliza quizás unos ajustes parecidos a los que van a ver en Word o los que vienen por defecto, con una página que tiene un margen quizás
muy estrecho hacia los costados, donde más o menos van a ver, o no sé si lo van a ver, pero dependiendo del programa que usen, van a tener más o menos entre 90 o 100 caracteres. Eso es el primer ejemplo. El segundo ejemplo muestra lo que nosotros más o menos usamos, que es más o menos siempre entre 60 y 70. Evita lo que estaba hablando Álvaro, y lo que decía la compañera también, el tema de tener que ir y volver, hace como estamos sintetizando de alguna manera el espacio visual y estamos utilizando también un recurso óptimo, que es el tema del blanco, del cual ya vamos a hablar. Si pueden, eso es un ajuste como que ya se ve como mucho más prolijo, ya el texto se ve muchísimo mejor cuando ustedes aplican, o por decirlo así, acortan el ancho de línea. ¿Pasamos? Bueno, todos los ajustes que hemos visto ahora anteriormente ayudan justamente a delimitar lo que es una jerarquía. Una jerarquía quizás es medio intuitivo, se explica solo, que es justamente los niveles de lectura. Que yo en una hoja, en un tamaño como está en esa imagen, que se ve como más bien chica, yo incluso sin poder distinguir el texto bien, puedo llegar a delimitar dónde está el título, dónde está la bajada, dónde está el subtítulo, y dónde está. Es lo que eventualmente vamos a lograr con todos estos ajustes, y con uno más, que ahora sí pasamos, vamos a ver. Que a mí me parece muy importante, lo ubiqué en jerarquía y también lo quería medio ubicar en estructura y también lo quería ubicar medio en estilos, pero que es el blanco, que es todo ese espacio que yo he puesto en ese verde medio feo, pero que es como para delimitar. Son ajustes también como mucho, mucho más finos, que quizás ustedes no necesitan manejar ya, pero que ayudan un montón el hecho de poder separar en bloques, separar la información en bloques, separar el título del subtítulo en bloques, separar los enunciados en bloques. No es algo que quede mal, es algo que yo personalmente puedo recomendar utilizar, como que si lo van a utilizar, utilizarlo o nada o mucho. Es como el consejo como más fácil, para decir quizás en ese caso está exagerado, pero si agarráramos y le sacáramos, como lo vimos creo que en los ejemplos anteriores, si le sacáramos esas cositas, ese verde que tiene ahí, van a ver de que el texto se ve como mucho más limpio, se ve mucho más organizado, hay calles en el medio que ayudan justamente a que la lectura sea como mucho más agradable del texto. El blanco tipográfico sí es un concepto que nosotros utilizamos muchísimo y que lo recomiendo un montón. ¿Pasamos? Bueno, ya entonces más o menos para terminar, y no sé si queda alguna pregunta, les dejo esas 3 páginas. Una de esas es Adobe Color, donde se pueden generar distintas mezclas a partir de 2 colores en adelante. Yo creo que admite muchísimos valores, creo que hasta 5. Google Fonts, en Google Fonts lo que van a encontrar es muchísimas tipografías divididas, capaz que ya lo han visto, pero tiene algo muy interesante que es, les ayuda a combinar tipografías. No solamente están clasificadas, no solamente para, bueno, los que están haciendo desarrollo web, que tienen una parte de CSS, provee los códigos que son como de fácil aplicabilidad a proyectos web, y en este caso, para lo que estamos hablando, les ayuda justamente a combinar tipografías en el caso de querer utilizarlas. Tiene como un panel, es como un poquito más general, y si quieren verdaderamente les interesa el tema de combinar tipografías, fontpea.co es una página que tiene, como también ha dado muchísimos resultados y utiliza una variedad de tipografías increíbles. Así que, bueno, no sé, es eso. No sé si hay alguna pregunta o algo para decir o para debatir. ¿O estamos? Ahora Estamos. ahí les estoy compartiendo la práctica de Jonathan, ¿ah? Para que vean que de alguna manera los consejos que les está dando los aplica, y que compárenlo con lo que con lo que han trabajado ustedes o con lo que han presentado ustedes, y realmente se ve más ordenado. ¿Mm? Entonces, no es para que sea grande el Johnny, pero para que lo tengan en cuenta para cuando tengan que hacer una presentación. ¿Ah? Perfecto. ¿Estamos? Hay una pregunta, pero
Hay una pregunta de Martina, Dice, yo pero no tengo sé una, si... pero no tengo el micrófono activo. A ver, pasela por ahí, Martín. ¿O querés que les activo los micrófonos a todos? ¿Dónde es? Acá. Ahí tienen los micrófonos activos, Martín. Ahí está, gracias. Johnny, tengo una pregunta. Si, ponele, Sí. esa hoja que estamos viendo, si no la vas a encuadernar o imprimir, ponele que tengo que entrar un informe PDF, ¿también hay que dejar el margen de 30? Sí, sí, yo lo recomiendo, de hecho, se ve como mucho más organizado, justamente por lo que hablábamos, como que contribuye ya a cortar la línea de texto bastante, ayuda justamente a organizar como la lectura y como, e incluso el título, como se ubica, el práctica 2 o incluso FAT, si el texto tuviera como todo ese largo, incluso ahí donde tiene como un margen de 30, es como que no se ve como Claro, mucho, se ve mucho para leer y es como que estás como yendo y viniendo, especialmente en la computadora, donde de por sí tener lecturas de texto de mediano o largo alcance es como por ahí perjudicial, o por lo menos tedioso. Entonces yo por lo menos, o sea, 30 es un ajuste mínimo. Yo es más, incluso para otros trabajos he utilizado muchísimo más. Aparte 30 en realidad después cuando lo vean en impreso van a ver que verdaderamente es muy Nah, chico, así que yo lo es más, lo dejaría hasta como un ajuste mínimo y que ustedes vayan viendo, así vayan probando ajustes y van a ver de que siempre va a resultar muchísimo mejor el margen. Por ahí yo he dejado como mucho más margen, porque en el ejemplo lo que quería mostrar era como de paso como algunas maneras de ubicar, por ejemplo, fotografías u otros recursos, que eso va a depender en el trabajo. Entonces, bueno, ya si estuviera como quizás en el caso de tener que agregar fotografías y que ustedes la quisieran agregar al costado, quedaría un poco demasiado comprimido todo si trabajáramos un margen, pero sí, para responder a la pregunta, sí, el margen, como lo más, por lo menos el margen interior o de la izquierda, que si en realidad es como la página reversa, sería como la derecha, pero por eso le decimos interior, que es donde iría el lomo, donde iría la costura, donde iría el anillado, etcétera. Sí, deberían dejarlo como lo más libre que se pueda dentro de lo que quede bien, ¿no? claro, perfecto. Gracias. Yo tengo una pregunta. Por ahí, ¿hay alguna grilla o algo que nosotros podamos encontrar que sea medianamente, que esté hecho por alguien que sepa en internet o algo así? Porque a mí lo que me pasa es que por ahí me cuesta mucho organizar la información en el blanco de la hoja. Uh-huh. Sí, bueno, en Pinterest, por ejemplo, hay muchísimos recursos. El tema de grilla, como que me parece que grilla es como aparte, quizás lo podemos ver o puedo tratar de dejarles algo así más o menos, porque el tema de grilla es como, es un poco complicado y yo creo que la mejor forma de trabajar hay algunas grillas que vienen que son como mecánicas y son básicamente como todos módulos así como cuadrados, entonces ustedes más o menos en cuadrados, esto siempre trabajándolo, ya estamos hablando de Photoshop, de Illustrator o de InDesign. Esas grillas mecánicas, donde son como todos cuadraditos, ustedes pueden probar, lo que pueden hacer ahí es como dibujar como si fueran cuadrados o rectángulos en realidad, y los pueden ir ubicando y jugando con eso. Yo después les voy a pasar como algunos modelos de eso, el tema es que me parece a veces algo que es un poco más complicado para utilizar y para manejar. Después siempre hay como un montón de otras grillas, hay como grillas más ópticas. Por ejemplo, yo en el trabajo que ustedes están viendo en pantalla, como que he utilizado una grilla que no es mecánica, es una grilla como que medio que me inventé yo y la tengo como programada en base como a mucha prueba y error. Entonces, por ahí el uso de grilla es como un poquito más complejo, pero sí, yo puedo dejar algún material para que ustedes vean algunas formas que, bueno, si les resultan también, eh, junto con el margen, para que puedan organizar mucho mejor los textos. Está buenísimo igual de que tienen eso porque eh, si ustedes lo quieren hacer así, me queda muchísimo
más organizado, muchísimo más prolijo, y también es una buena oportunidad para utilizar el programa este que les digo, que es InDesign, que les recomiendo a quienes tengan la curiosidad que lo bajen, y si no con Illustrator también. Así que está bueno. Y por otro lado, ustedes piensen que si resuelven la grilla hoy o la diagramación hoy para los documentos que ustedes vayan haciendo, la pueden ir mejorando con el tiempo y les va quedando también una forma de presentar las cosas que termina siendo un sistema gráfico de las presentaciones que hacen ustedes. Entonces, a la larga, puede parecer una soncera, pero a la larga eso también va a generar que arriba del escritorio de alguna persona se identifiquen más rápido los escritos de ustedes y se diferencien de los escritos de los otros. Entonces por ahí puede ser un puntapié como para decir, bueno, empiezo a resolverlo hoy de esta manera, lo iré modificando con el tiempo, pero yo a Johnny lo he tenido el año pasado de alumno en Gráfica en el Espacio, hemos trabajado juntos en prácticas sociales educativas, y cuando veo una hoja con color verde sé que es de él, porque es el color que usa de contraste en todas las presentaciones que hace. ¿Ah? No sé si estoy exagerando o no, Johnny, pero es así. No lo había pensado igual eso, me parece que es como producto de la coincidencia, la verdad que no lo había pensado. Bueno, a lo mejor no lo ha pensado o lo hace de manera intuitiva, pero todas las presentaciones que hemos hecho de práctica social educativa, las presentaciones que hiciste vos en Gráfica en el Espacio y las dos presentaciones que me has hecho en esta materia y el trabajo o el Power o la Firmina que acabas de presentar, todas tienen como color de contraste de tono el verde. ¿Ah? En tonos más claros, más oscuros, más, a lo mejor sea consecuencia de la grilla o a lo mejor, no sé, pero de alguna manera sirve para identificarlo y para ir generando una marca sobre lo que ustedes hacen. Entonces, no lo considero una soncera. Y lo que voy a decir ahora, a vos a lo mejor te va a persignar después de que lo diga y va a decir así Cruz Diablo, pero tiene que ver con que muchas de las herramientas que él les está diciendo, que están en el Word. Entonces el tema de la imaginación lo puede manejar en el Word, el tema de la realidad puede manejar en el Word, entonces no va a terminar de ser todo lo que exigiría de un diseñador tipográfico o un diseñador de editorial, ¿no es cierto? Pero pueden ser los primeros pasos como para empezar a organizar las presentaciones o los trabajos que hacen. ¿Damos alguna duda, alguna pregunta, algo más? Yo tengo una pregunta, Johnny. Por ejemplo, si tuvieras en los 3 párrafos, si tuvieras que poner imágenes en cada uno, ¿los pondrías abajo o los pondrías a los costados? Las imágenes. Depende justamente de la diagramación, como estábamos hablando, por ejemplo, ahí, y también dependiendo del tipo de imagen, si es como una imagen simple o algo, yo, dependiendo, lo ubicaría en el costado, cuando siempre son, a ver, en el caso de esto que es un PDF, que se entrega de manera digital, por ahí podés, o sea, trabajar algunos recursos como ubicar una imagen pequeña en el costado, como que puede llegar a resultar, y estamos viendo otros trabajos míos de repente. Para molestar. Eh, Acá te fuiste para el otro lado. Sí, ahí. Es un poco de bullying esto igual, porque estamos viendo en mis falencias. Bueno, pero el tema de ubicar imágenes sí, depende de la composición. Yo creo de que también en el texto, como dentro de la columna de texto, dentro de la línea de texto, las imágenes pueden llegar a quedar bien, no tienen por qué estar siempre en el costado, y especialmente si van a ir impresas, bueno, después hay como, dependiendo de la diagramación y dependiendo justamente como el uso, o sea, si es algo que va a ir impreso, donde la imagen se va a ver como mucho más chica, por ahí sí depende, conviene de que no vaya ya al costado, sino que quizás en la misma línea y trabajada en un tamaño como más grande. Ahí había un ejemplo, si volvemos un poquito más, en las primeras diapositivas, ahí está el ejemplo como de una imagen que igual está recortada, está como un poco más planteada artísticamente, pero puede llegar a funcionar en la misma línea de texto y de hecho queda como agradable.
acá tenés en la línea, sobre la línea, o sea, este sería dentro de la columna de texto, de la caja de texto, y acá tenés que es la misma página que esta, ¿no es cierto? Ujú. Perfecto, sí, sí, sí. Estamos, no sé si eso responde, si hay algo más que quieran preguntar.